Buenas tardes. Mi tema es política y demagogia en los problemas comunitarios. ¿Qué es la demagogia? ¿Qué es la política? La política es aquella actividad que se refiere a la vida colectiva de los grupos de hombres organizados por la civilización, cuya orientación, administración de derechos y demás actividades tales como las artes, la ciencia, la enseñanza, la defensa nacional y la aplicación de la justicia son ejercidas con prudencial sabiduría por los políticos en bien de la sociedad en general. El político es y deberá ser siempre el hombre que ante el llamado insonoro de las necesidades públicas de la ciudadanía responderá con comprometida solidaridad ante la problemática imperante de su época y las circunstancias de su pueblo, concibiendo fórmulas ideológicas, jurídicas, planes socioeconómicos, tecnológicos, así como urbanísticos, que por medio de la administración pública les sea permitido aliviar los males de su pueblo, gestionando la dotación de leyes, normas y partidas presupuestales que determinen la realización y consecución de los cambios necesarios en el ordenamiento social, de tal manera que beneficien a las mayorías, sin detrimento del derecho justo de las minorías. Mientras el místico está al servicio de Dios, buscando la armonía humana, el político está al servicio de su pueblo, tratando de conseguir la solución de sus problemas sociales. Muy comúnmente se confunde al político con el demagogo, a la política con la demagogia. Es también verdad que muchas veces el político tiene mucho de demagogo y el demagogo mucho de político, pero es indispensable que aprendamos a diferenciar las características de cada uno de ellos. La demagogia ha sido siempre el intrincado entre los caudillos, que tratan de gobernar por la dominación tiránica, ejerciendo el poder caprichoso, imprudente y temerariamente, sin prever las funestas consecuencias que su administración deparará a sus gobernados, unas veces impulsado por confusos sentimientos políticos y otras veces precipitado por sus voraces ambiciones de poder. El demagogo es y será siempre aquel que, prometiendo imposibles realizaciones y que ofreciendo reivindicaciones vengativas, despierta la conciencia pasional de las masas para hacerse al apoyo popular como medio de obtención del poder político, pero de una vez ubicado en su ansiada meta, ejercerá su voluntad con despótico absolutismo, oprimiendo y atropellando el derecho tanto de las mayorías como de las minorías. Hay demagogias y demagogos, tanto de izquierda como de derecha, los unos conquistando la voluntad cómplice de las mayorías y los otros de las minorías necesitadas para el logro de los mismos fines, pero por diferentes vías de acceso. Al lanzar prebendas para conseguir el apoyo, el demagogo logra el poder con engaños por medio de la violencia, no deja participar al pueblo, impone el temor a la libre expresión, se vuelve dogmático y absolutista. Lejos de promover, frena el desarrollo comunitario, nacional, no cumple promesas ni expectativas. Mientras que el político jamás alcanzaría ni ejercerá el poder gubernamental sin la voluntad y la participación permanente y soberana de sus gobernados. El demagogo siempre llegará a lograr el poder con engaños, emulaciones y por la fuerza de la violencia, sin dejar participar realmente a su pueblo, aun cuando predique supuestas participaciones consignada a comprometidos colaboradores. Si el político alcanza el poder, ejercerá su gobierno bajo el imperio del respeto de los derechos humanos, mientras que el demagogo siempre gobernará bajo el imperio del temor a la libre expresión, reunión o coacción. Mientras el político mantendrá una tolerancia elástica para las discrepancias ideológicas del demagogo, será dogmático y absolutista. Nadie más que él será portador del conocimiento cierto de qué es lo que le conviene o no a su pueblo. El mandato de un político se planificará siempre con miras a proporcionar a las mayorías lo que las minorías han logrado, sin detrimento del derecho de estos últimos. El demagogo buscará el desquite vindicativo y distributivo de lo logrado por las minorías en su incapacidad de ayudar a evolucionar a las mayorías.
La demagogia es madre espiritual del anarquismo porque engendra la codicia del poder a base de debilitar y destruir las estructuras del derecho y la justicia de la ética humana. Entre los recursos que normalmente emplea la demagogia se cuentan falacias, omisiones, falso dilema, demonización, estadísticas fuera de contexto, estrategias de despiste y manipulación del lenguaje. Si antes el demagogo solo disponía de la fuerza de la violencia y la vulgar falacia de sus promesas, hoy, con la instrucción masiva, ha evolucionado hasta lograr crear sutiles doctrinas con el uso paradójico de la demagogia filosófica, confundiendo el raciocinio de las mentes, conquistando sus ingenias conciencias como promesas utópicas, convencionales o transitorias, hasta adjudicarse el poder. ¿Qué relación existe entre la política y la demagogia? La política comunitaria se basa en el principio de desarrollo sostenido, equitativo y participativo. Su objetivo radica en la erradicación y eventual disminución de la pobreza. Si reflexionamos, vemos que la carencia de recursos, la mala gestión de la economía, la perseveración de la pobreza son factores, entre otros, que dan asiento a las reivindicaciones explotadas por hábiles demagogos. Pueden conducir a soluciones no democráticas, atacar a fondo las raíces de situaciones no democráticas. Ante esta caótica situación de nuestro mundo, corresponde a los ciudadanos el derecho y la posibilidad de modificar el curso de los acontecimientos. Para ello es imprescindible que se cultiven los valores del civismo patrio, porque deben los gobernantes y ciudadanos dejar su legado a las generaciones venideras de un pasado ético que los dignifique y no un lastre delictivo que los avergüence. Básicamente, aquel que hace uso de la demagogia para promover su programa político se valdrá de la apelación a las emociones de sus receptores, deseosos inconclusos, oídos, sueños, temores, entre otros, y serán los principales puntos que se tocarán en el camino de intentar conseguir el sí del pueblo hacia la propuesta que se sostiene. En tanto, serán la retórica y la propaganda las principales aliadas con las cuales contará el político para transmitir su mensaje, su propuesta. Un ejemplo muy burdo, pero que sirve para representar el concepto, sería lanzar sistemáticamente billetes o cheques a las multitudes, literalmente. El pueblo se alzaría en ovaciones ante tan noble acto, entregando sus votos entre lágrimas de alegría, sin saber o pensar por un instante en las consecuencias, inflación, devaluación eventual del dinero, lo que llevaría a una situación aún más precaria del pueblo en el mediano plazo. Una vez que se acabe el regalo, el mismo sueldo que recibían valdría menos, quedando así como un menor poder adquisitivo y peor situación para sus familias. Política y demagogia en los problemas comunitarios. Haciendo un retrospectivo, recordemos que terminada la lucha armada, la familia revolucionaria empezó a idear mecanismos para controlar a la pujante población campesina mediante el convencimiento y acarreo para que votaran por los candidatos que cubrirían puestos electorales, actuando en su favor y cumpliendo por fin sus añejas demandas de reivindicación social, acciones falaces que se perpetuaron por décadas hasta romper la credibilidad social en sus vanas promesas de mejor futuro. Desde la década de los 70, cada sexenio tuvo su frase distintiva. Con ella trata de impactar sobre la gente. Por ejemplo, Luis Echeverría, con su arriba y adelante, o ni nos perjudica ni nos beneficia, sino todo lo contrario. José López Portillo, con la solución somos todos, defenderé la paridad del peso como un perro. Miguel de la Madrid y su combate a la corrupción. Salinas de Gortari, ni los veo ni los oigo. Cedillo, bienestar para la familia. Vicente Fox, no les voy a fallar o este es un gobierno de empresarios para empresarios. Felipe Calderón, el presidente del empleo, o su dicho, Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. Como ven, en todas estas frases se nota la carencia de sabiduría, de inteligencia política, de sensibilidad personal y sobre todo de honestidad, ya que no les importó sus gobernados, sino su lucimiento personal y más que nada sus propios intereses,
Qué lástima, porque será que el pueblo no tiene memoria y no recuerda que todas esas personas han hecho daño a la nación y sus bolsillos. A partir de la caída del sistema en 1988, los procesos electorales han ido modificando y perfeccionando y depurando ahora los aspirantes a puestos de elección. Prometen, aseguran, critican a opositores, visitan comunidades, detectan las necesidades de cada una, pero una vez que llegan al cargo, o cumplen lentamente sus promesas o se olvidan de ella. Es un hecho que toda comunidad requiere apoyo oficial, incluso las más estables o adelantadas. Las necesidades son más apremiantes en localidades con algún grado de marginalidad. A ellas se enfocan los discursos para prometer apoyo e impulso al desarrollo comunitario. Esto es demagogia o maniobra necesaria para la política. Mientras algunas propuestas hacen referencia a ciertas urgencias y se cumplen de alguna manera, otras solo buscan adeptos o se hacen sin respaldo comunitario. Ejemplo lo tenemos en el municipio de Ecatepec, donde las discrepancias entre el gobierno del DF y el Estado de México fue tan notorio al concluir los trabajos de la línea B del metro. El gobierno municipal no construyó la estación terminal, aduciendo que era obligación del Distrito Federal. Así quedó el lugar por años abandonado, sin importar las molestias a la comunidad, hasta que se aceptó la inversión de Slim para construir el Mexipuerto, que se convirtió en un estupendo negocio con miles de locales comerciales en su llamada estación multimodal. Millones de pesos se pierden por decisiones unilaterales o promesas de campaña que se estrellan ante necesidades comunitarias. Otros proyectos dirigidos a paliar las desigualdades sociales consisten en dar apoyos económicos a grupos marginados o en situaciones de pobreza extrema. En el Estado de México se instaló el 21 de abril del 2007 el programa Apadrina a un niño indígena, destinado a otorgar canastas alimentarias, útiles escolares, apoyo económico para la compra de uniformes a niños indígenas entre 15 años. Programa Oportunidades para atender 100,000 sitios con mayor marginación en áreas rurales y urbanas, apoyo económico, becas escolares, fondo de ahorro para jóvenes, apoyo de útiles escolares, dotación de alimentos, atención a adultos mayores y servicios médicos. ¿Los programas contribuyen a disminuir la pobreza? ¿Realmente fomentan el desarrollo familiar? La respuesta es definitivamente no. De momento solventan penurias alimenticias, proporcionan a los niños materiales escolares, son atendidos en clínicas rurales. La realidad no cambia. Pobreza, hacinamiento, explosión demográfica, falta de empleo digno. Los becarios del programa provienen de familias con recursos muy limitados a quienes no les viene nada mal ayuda, pero por el fondo demagógico de presentar cifras fabulosas, se les hace exigencias mayores, como que estén inscritos en planteles escolares, no exigen promedio alto a los niños, a los cuales no les preocupa obtener buenas notas, no se exige el control natal a las familias, ya que tienen más de 4 hijos, su miseria. Así, las comunidades no superan el estado de carencia en que viven. Con ellos, los programas se convierten en caridad, pues no enseñan a la población a superarse, se vuelven un beneficio individual y no en favor a la comunidad. Desde luego que el discurso oficial habla de beneficio comunal, es pura demagogia y no acción real tendiente al progreso de zonas marginadas. Recordemos que en la Roma antigua no se daba sueldo a los senadores, el interés de ellos era de gobernar y no de lucrar con el poder. En la actualidad sabemos de casos en los que el recurso se destina a los bolsillos particulares y no a obras públicas. Dejan inconclusos planes que trataban de impulsar en el desarrollo social, aunque en los informes aparecen como terminados, lo que constituye un acto de corrupción y demagogia. La sociedad necesita un gobierno basado en la democracia. La lucha por el poder tiene características propias que varían según la cultura de cada pueblo. En México, estamos acostumbrados a aceptar promesas que solo se cumplen en cierto grado, la mayoría hechas al calor de campañas proselitistas. No son elaboradas pensando en el desarrollo comunitario, por lo que no se ajustan a las necesidades reales de la población, como mejorar infraestructura, apoyo académico, económico, de salud, orientación legal, nutrición, capacitación para el trabajo de sustentabilidad. En suma, nada que mejore la situación.